Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al canal de León de Venta. Y hoy traigo a una persona muy especial, Carlos Burgos. Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Digo una persona muy especial porque él se dedica a transformar vidas. Sí, como lo digo, transformar vidas. Hay personas dentro de mi mundo del área empresarial en las que muchas veces a las personas que nos gusta el desarrollo personal o intentamos investigar en nosotros mismos, está un poco como mal visto, ¿no? Como que estamos locos, que estamos en el camino equivocado. Pero después, cuando te ven brillar, te preguntan y te dicen, ¿qué es lo que has hecho? Carlos, buenas tardes, como te he dicho anteriormente. Y Buenas la tardes. primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿quién es Carlos Burgos? Es una pregunta difícil porque ni yo te la puedo responder. Soy totalmente sincero. Yo al final respondo un poco siempre con la etiqueta que me he querido poner, porque al final nos tenemos que poner una etiqueta para diferenciarnos o para hablar un poco de nosotros así brevemente, tipo tarjeta de visita. Te podría responder con que soy un comunicador directamente, ¿no? Comunico y en esa comunicación creo que está, es decir, va implícita en esa comunicación hacia los demás el propio desarrollo personal que he tenido conmigo y al final estoy comunicando a los demás la búsqueda que hice, que hago y que seguiré haciendo en mí. Creo que es un poco eso. Luego, si quieres, profesor y director de teatro, escritor de 6 libros, ¿sabes? O sea, es decir, puedo hablarte de muchas cosas, pero en esencia soy un comunicador. Mm. Una de las cosas muy importantes que yo suelo decir en marketing que hagan mis clientes es su storytelling, su historia, ¿no? Que me cuenten un poco sobre su historia. ¿Cómo, y mi pregunta es, Carlos, ¿cómo despertó en ti esa llama o esa vibración de trabajarte a ti mismo y después de ayudar a las personas? Esto sí tiene fácil respuesta, esto tiene fácil camino. Todo empezó como empieza para mucha gente, como está empezando ahora para mucha gente, por una pérdida. Yo, pérdida, cambio, duelo, separación, al final todo es cambio, ¿vale? Y lo que me llevó a hacer una búsqueda que me diera una respuesta válida de lo que yo era fue perder una relación de pareja, que se rompiera una relación, ¿no? Para mí fue una muerte porque en esencia lo fue. De un día para otro dejas de ver a una persona para siempre, ¿no? Con la que has estado años. Y entonces te quedas a solas contigo y tienes que evaluar muy profundamente qué es eso que hay en ti que, que necesita de la otra persona. Porque claro, los días pasan, los meses, los años, y tú echas en falta cosas que tenías, has dejado de vibrar, digamos, en una cierta sintonía, la que tenías con otra persona, y tienes que saber qué ocurre en tu forma de existir, en tu forma de expresarte, que careces de algo. Al final es eso, ¿no? Y, y creo que por abreviar, digamos, un duelo, y es algo que está sufriendo ahora mucha gente, lo del tema del cambio. O sea, nos estamos enfrentando a cambios. De hecho, hay una pérdida generalizada de derechos. No vamos a darle vueltas al rollo de siempre, pero evidentemente hemos perdido muchos derechos en nombre de un virus y en nombre de una supuesta seguridad. Y esa pérdida de derechos, de libertad, de expresión, al final nos ha afectado profundamente porque hemos estado en contacto con nosotros mismos muy duramente y nos ha enfrentado a lo más cercano que tenemos, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestra... Y al final hemos visto la falta de amor propio que puede haber en nosotros al estar en ese refugio tan ordinario y tan esencial que es lo que somos. Y va por ahí, es decir, creo que todo parte de un cambio siempre. Mm. Yo soy un apasionado de la lectura y hay un libro que seguramente habrás leído que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Sí, y lo he ojeado, no lo he leído, lo conozco, lo he ojeado, pero sí, sé de qué hablas. Él cuenta una historia de un capitán, creo que era asiático, de una guerra que se trasladó en una isla donde el general asiático, para ganar la guerra, quemó los barcos.
Es Sí. decir, solamente tenían una opción. Y claro, a mí eso, por ejemplo, esa enseñanza a lo que estabas hablando, es lo que me ha hecho también transformarme, ¿no? El pasar un momento de dolor en el que solamente tienes una opción para salir de ahí y en esa opción tienes la suerte de conocer un poco más sobre ti interiormente. Y creo que hay personas que deberían de cambiar o de quemar sus barcos, pero el miedo les paraliza. Ujú. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están ahí, que quieren conocerse, le dan miedo porque el entorno social le dice que eso es una locura y realmente lo necesitan? Necesitan quemar los barcos, empezar desde cero con un entorno totalmente nuevo y sobre todo primero creo que conocerse a ellos mismos, ¿no? Ya. Pues Javier, ¿sabes qué pasa? Que decirles algo a todas esas personas no tiene, es decir, no tiene en realidad ningún efecto. Yo ahora ahondaremos un poco más, algo conoces de mi trabajo, y ahondaremos precisamente en esto que da respuesta a esto que estamos hablando, que es decir, yo tengo una filosofía de punto cero, es decir, de que la conciencia es el germen o el núcleo de todo lo que vivimos. Todo lo que está sucediendo aparentemente ahí fuera, en realidad está sucediendo dentro, en nuestra mente, y todas las personas, situaciones y cosas que aparecen en el espectro de conciencia en el que existimos, esto que nos rodea, en realidad es uno mismo por dentro. Entonces, todas esas personas que aparecen como ancladas a sus miedos tienen mucho que ver con los miedos que yo soy incapaz de trascender. Así que cuanto más me empeñe en que esa persona, intentar aconsejarle a lo mejor, porque yo he tomado ese camino, yo he tomado un camino de desarraigo y observo a gente que dice, pues a mí me cuesta. Si yo me empeño, ¿sabes? Con mucho empeño en que cambie, en darle, en orientarle. Al final habla de la incapacidad que tengo yo conmigo mismo de aceptar ese camino, ¿no? Y me está apareciendo reflejado en esas personas, situaciones y cosas que niegan ese camino que he tomado yo. Así que lo mejor, dices, ¿qué les dirías? Yo lo cierto es que no le digo nada a nadie. Eso sí, si viene alguien, si alguien está escuchando esto, que ha llegado a sus oídos de alguna manera, ha rebotado en el espacio-tiempo, por el planeta, ¿no? Y he aparecido yo, si está a punto de dejarlo todo, quemar los barcos y adaptarse, o sea, abrazar el cambio y arrojarse al cambio, mejor dicho, es el mejor movimiento que puede hacer. Si ya te resuena, si te resuena ese salto al vacío, yo siempre repito mucho, quien me siga, debe decir, Carlos se repite muchísimo, pero a fin de cuentas nuestra forma de pensar está construida con ejes, con unos cuantos ejes, ¿no? Y uno de esos ejes contra el miedo es ese lema que dice, salta y la red aparecerá. Es un proverbio zen, milenario. Y creo que es lo mejor que se le puede decir a una persona que tiene miedo, porque realmente luego no pasa nada. Ayer, de hecho, en el hormiguero, Pablo Motos entrevistaba a un tipo que hablaba de esto, de los tabús y demás. Y decía este tipo, transgredir un tabú, ir en contra de una norma social, una norma que todos hemos aceptado como válida, transgredirla, no hay ningún problema en hacerlo. Puedes hacerlo, no pasa nada, no ocurre nada. Y de esta manera, y de esto que estamos hablando igual. Es decir, si estás a punto de dar un salto, hazlo, no va a pasar nada. Va a ser lo mejor de hecho que puedes hacer. Yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, hace 20 años, 15, 20 años, yo estaba construyendo un poco el universo del que vivo ahora y en el que vivo ahora, ¿no? Y en aquel momento era absolutamente reacio a cualquier tipo de cambio y a dar un salto al vacío. Cuando tuve que darlo, en aquel momento, por no conocer un poco esas máximas de vida de agradece lo que está ocurriendo, aunque esté ocurriendo algo que se salga de la etiqueta que siempre has querido vivir, de tengo la seguridad, la certeza de que voy a dormir aquí, de que voy a hacer esto, de que tengo este trabajo, de que tengo, porque al final la falta de seguridad, la incertidumbre es lo que ya nos hace temblar y decir, no estoy viviendo bien, estoy a disgusto, esto no me gusta, ¿no? Y dejas de agradecer.
La cuestión es que cuando dejas de agradecer, pues todo te parece mal. Estás constreñido en un marco espacio-tiempo donde todo lo ves negro. Bueno, pues pasado el tiempo, yo miro hacia mi pues, año 2001, 2002, 2003 y lo recuerdo con añoranza. Digo, a pesar de que en aquel momento lo veía como muy crudo y muy agresivo todo, digo, si fue un año, un germen, ¿sabes?, de vitalidad y de explosión de creatividad y nuevas ideas. Tenía que haberlo aprovechado más, ¿eh? Me da por pensar a veces. Así que con la certeza de que esto es universal, esto no es una cosa que me haya pasado a mí o a ti o a no sé quién, tú también seguramente eres constructivo en ese sentido, y todas las personas a las que preguntemos, con la certeza de que eso ocurre, a las personas que están en una situación parecida, les digo, salta porque la red aparecerá y sobre todo porque dentro de un tiempo pensarás, ni fue tan duro, ni fue tan malo, y realmente hasta me gustaría retroceder un poco en el tiempo y disfrutar de aquella extensísima libertad que se abría ante mis ojos, porque realmente un periodo de cambio, de quemar los barcos, como no tienes lastres, como has quemado todo, como lo has perdido todo, te sientes libre y ligero. Y es una sensación, si la aprovechamos y sabemos agradecerla cuando está ocurriendo, es cojonuda. O sea, es algo, te hace sentir muy poderoso, no tienes nada que perder. Te lanzas a la guerra diciendo, bueno, como no tengo nada que perder, como no tienes nada que perder, ganas. Como no tienes nada que perder, ganas. Es un poco esto. Sí, la verdad es que has dicho muchísimo, bueno, y muchísimo de gran valor, Carlos. Yo he leído muchas biografías de personas, ¿no? Y una que me llamó la atención hace poco es la de Arnold Schwarzenegger, que me llamó muchísimo la atención de que siempre él decía que todo el mundo le decía que no iba a ser, como fue, campeón olímpico de peso, que no iba a ser el mejor el actor que más ha cobrado en Estados Unidos, porque cobró una barbaridad con Terminator 3, y que no iba a ser gobernador. Y él decía que sí lo iba a hacer porque él siempre se fijaba en un modelo para alcanzar su meta, pero sobre todo a su mente la trabajaba para decirle que sí se puede. Sí, Sí. Y que de hecho yo recuerdo de Schwarzenegger, a lo mejor ahora haces tú el apunte, pero bueno, déjame que lo lance porque yo tengo una memoria volátil, pero yo me acuerdo de Schwarzenegger, que yo también me ha parecido muy admirable siempre en ese sentido, y yo de pequeño Terminator 2 era una cosa que admiraba profundamente, ¿no? Con 14, 15 años, en aquel momento, pero Schwarzenegger nos puede dar grandes lecciones. Yo recuerdo que hablaba, en no sé dónde, un documental acerca de sí mismo, en su biografía, ya no me acuerdo, que cuando entrenaba en el gimnasio pensaba, visualizaba, sentía, que esto es muy importante, que sus músculos, mientras estaba haciendo máquinas o lo que fuera, llenaban toda la habitación. Dice, me volvía gigante. Entonces, esa mente es poderosa. Ahí, es decir, Cassius Clay iba por el mismo camino. Es decir, la mente precede a todo lo demás. Y sí, sí, efectivamente. Sigue, perdona que te he cortado. no, lo que has dicho es prácticamente es lo que iba a decir, ¿no? Porque me llamó muchísimo la atención también eso que leí de él, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer a todo esto es que el ser humano desconoce realmente el poder tan fuerte o tan potente que tenemos en nuestra mente. Me gustaría que me hablaras un poco en tu experiencia sobre el poder de nuestra mente, sobre las energías y sobre algo que a mí muchas veces cuando hablo me toman por loco ciertas personas, pero me da igual, que es de la vibración. Yo, Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que se ha banalizado mucho. Mi proyecto, que es Centro.0, centro.0.com, todo junto en la web, hablo de tres ejes, que es el mismo eje en realidad, que es una máxima de Nikola Tesla, que dice: todo en el universo es energía, vibración y frecuencia. Y esa máxima de tres puntas define el universo en el que existimos. Y esto no lo puede contradecir ninguna ley. Sí que es cierto que el tema de las vibraciones, la vibra, las curaciones cuánticas y todo esto ha desmerecido un poco al final en la difusión de este gran mensaje de que el universo es vibración. Decían los textos védicos, que tienen
7.000 años de antigüedad, una burrada, que decían en texto sánscrito, nada Brahma, que significa el universo es vibración, ¿no? Es el Dios como el logos, el verbo, la voz, la vibración, ¿no? El Om primordial. Y al final todo lo que define la existencia que vivimos tiene que ver con la vibración, todo está vibrando. Sí, claro, dices, coño, ¿esto cómo está? A ver, esto o esto, cualquier cosa que tengo por aquí por el escritorio, ¿no? Esto es energía vibrante. Lo que pasa que son pues, cadenas moleculares que están vibrando en una determinada frecuencia. Energía, vibración y frecuencia hace referencia en mi proyecto y en la vida, hace referencia a que toda energía, es decir, por ejemplo, todo ser humano, pero incluso un perro o una lagartija o lo que sea, es decir, toda energía viviente manifiesta un campo vibratorio que define una frecuencia, que define un escenario de vida. Lo que estamos observando es el resultado del espectro de conciencia generado por nuestra mente. Y esto vuelve a ser, bueno, te pueden llamar loco o me lo pueden llamar a mí, pero quien lo hace es profundamente ignorante y debería hablar pues, con un científico o con alguien que le comente, oye, pues sí, tienes razón. Otra cosa es que luego ya lo empieces a aplicar un poco al rollo que tú quieres y aún así no me parece mal a mí. Es decir, cada uno hace con la información lo que le da la gana y llega con esa información a quien le sale de ahí y todos podemos y debemos utilizar la información como realmente queramos y sintamos, porque siempre hay un público esperando eso. Y en esencia es muy válido ese mensaje. Energía, vibración y frecuencia habla de que toda energía mental está generando una vibración que define una realidad, una existencia, un espectro de vida. Y esto es taxativo. Esta era la segunda parte de la pregunta, porque me has dicho algo al principio que no recuerdo. No sé Sí, qué me has preguntado. te comentaba sobre el poder de la mente, ¿no? Estabas hablando de la vibración, de la frecuencia. Pues, Claro, claro, sí, ahora recuerdo. Eh, eh, es ingente, el poder de la mente es inmenso, es inabarcable. Esto de manejamos un 10% de la mente y tal, no es un tópico, es real, es algo fehaciente. Y básicamente porque tenemos esto es como si te dan un nuevo, iba a decir iPhone, que yo soy muy de Apple, que me parece que tienen una filosofía acojonante de desarrollo de tecnología, de vida. Pero esto es como si cogemos un smartphone cualquiera que te lo dan con 32 gigas libres y lo dejas pelado con 40 megas porque lo llenas de apps, de juegos y de no sé cuánto y de tal. Y esto es lo que nos pasa en la cabeza. O sea, la cabeza tiene un inmenso poder, pero está vibrando de forma inconsciente, por supuesto, en segundo plano, con mogollón de apps que no están cerradas. Pongamos un poco la analogía, hagamos un poco ese símil. Y es imposible que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial, que eso únicamente tiene que ver con el enfoque. De hecho, yo tengo un lema muy bueno también. Yo soy un poquito de lemas, soy un poco de lemas. Y ese lema al final define un poco mi camino, ¿no? Que es el de solo existe aquello en lo que te enfocas. Realmente la persona que te acepta y te aprueba y te apoya existe porque te enfocas en ella. La persona que te ningunea, te ataca o te menosprecia también existe porque te estás enfocando en ella. Y te estás enfocando en ella de una manera muy inconsciente muchas veces porque en algún momento nuestra educación empezó con un punto de ataque, de no puedes, no debes, no tienes, no, nos han martillado mucho tiempo la educación de hace 30, 40, 20 años, bueno, y mucha de la de ahora, pero ahora ya las cosas están cambiando. Ha sido muy limitante, muy castrante y llevamos un enemigo interior que vibra en segundo plano con esas instrucciones de desmerecimiento, de instrucciones limitantes, en plan, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque no sé cuándo. Entonces, a ti te plantean algo y tú haces un enfoque muy superficial. No haces un enfoque con toda la capacidad de tu mente, sino que es un enfoque que tiene por detrás, por debajo, en segundo plano, en muchas capas, es un proceso de miedo, es un proceso de rechazo. Entonces la mente fácilmente se desenfoca, pierde el rumbo, pierdes la persistencia, que es muy importante, ser persistente, porque tú puedes tener una buena idea, pero si no eres persistente y luchas con motivación, pues todo se esfuma.
Y al final tiene que ver con el enfoque, todo. Es decir, la conciencia, la vida que hay a nuestro alrededor crece cuando nos enfocamos en ella. Esto también está validado, esto es mecánica cuántica primero de carrera o de lo que sea. Es decir, la primera ley de la mecánica cuántica dice el observador crea lo observado. El mundo que hay a mi alrededor está siendo creado por mi mente consciente e inconsciente. Es fruto de lo que soy. Así que todo tiene que ver con el enfoque, donde pongo el foco. Pongo el foco en algo y eso empieza a florecer. Quito el foco, como un poco la luz del sol. Hace florecer una flor, se quita la luz del sol y esa flor se marchita. Todo funciona así en este universo. Y esto es categórico. Esto es así. Has dicho algo muy importante, el foco. Muchas personas se ponen a iniciar un proyecto o a hacer algo, parece ser que tienen foco, pero a la primera de cambio les sale mal y ya piensan en un plan B. Yo creo que no se dan el derecho o no se permiten A equivocarse. Equivocarse, y creo que equivocarse es necesario, porque... Sí, pero perdona, dime. No, te iba a decir que por mucho que yo tengo conocidos que saben muchísimo de un tema, pero cuando emprenden, a la primera equivocación se quitan del medio. Y es que yo creo que hoy en día las personas, o no sé si es la sociedad, Carlos, o no sé qué es lo que ha pasado, pero estamos enfocados solamente a tener éxito. Y el éxito, para mí, personalmente, no es tener dinero. Para mí el éxito son otras cosas. Para mí el éxito es impactar en la vida de las personas, sentirme yo bien. Indudablemente todo el mundo queremos ganar dinero, pero es que el dinero viene solo. Yo no me enfoco todos los días en el dinero. Y creo que es lo que está pasando hoy en día. No sé si tú lo compartes conmigo. Sí, claro. Has dicho equivocarse es necesario, pero porque realmente la equivocación no existe. Es decir, contemplamos un poco, es decir, yo ahora soy un poco, cada vez más, pero bueno, yo voy en mi aprendizaje, yo voy en mi línea. Hay gente que me dice, ay, pero tú, bueno, pues yo ando mi camino, como todos, ¿no? Todos estamos escalando esta montaña y hay algunos que están un poco por abajo de ti, hay otros que miras y están un poquito más arriba, pero todos estamos a la misma historia. También se puede hacer la analogía del barco, todos vamos al mismo barco. Pero la cuestión es que hay una tendencia generalizada, porque de hecho todos funcionamos por resonancia, y esto todos porque tú, en el momento en el que tú cambias, tu vibración genera un nuevo escenario. Así que las personas empiezan a ir por esa tendencia por la que tú empezabas a ir. Muchas veces cambiamos y piensas, anda, si el vecino del que pensaba no sé qué cosa, resulta que piensa como yo. Ya, es que tú has empezado a pensar así y de repente esa tendencia te hace percibir al otro de otra manera que antes no le veías. Entonces, de la tendencia a la que estoy queriendo referirme, es ese punto de cuando nos dicen, oye, ¿cómo estás? Y te dicen, no, pues estoy bien, pues estoy mal. No, es que la tendencia de hoy día, la que va a predominar a partir de ahora, es ¿cómo estás? Pues estoy. Porque el bien o el mal es un concepto difuso, muy subjetivo. Para mí puede ser muy bueno ahora que haga calor y para otra persona hace polvo. Es decir, la verdad, el bien o el mal es algo que está en la cabeza de cada uno, como la crítica, como absolutamente todo. Y lo que no podemos hacer es pensar que he cometido un error. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, vaya camino que he tenido. Intenté ser esto y fracasé. Intenté ser lo otro y luego hice tal cosa y luego... Y al final sí que hago amalgama de todo y lo empaqueto y digo, pues es que no eran errores, eran lecciones, eran pasos necesarios para llegar hasta este punto. En el momento en el que tú, nuevamente, te constriñes a ese marco de espacio-tiempo y proyectas hacia el futuro el dolor, piensas, qué mal estoy, voy a estar así mal toda la vida. Me he quedado soltero, voy a estar toda la vida siendo un single. Que me han echado el trabajo a tomar por culo mi carrera. En el momento en el que piensas así y proyectas hacia el futuro, por supuesto consideras que los pasos que has dado previamente son un error, pero no lo son. Podríamos profundizar muchísimo aquí y aquí se nos podría ir muchísimo la pinza y ser muy místicos, mucho tocando algo de lo que yo llevo hablando. Empecé a hablar en la cuarentena
durante la cuarentena del año pasado, 2020, sobre algo que Stephen Wolfram lanzó, que es se llama la teoría de Wolfram, que da validez a algo de lo que yo llevo hablando mucho tiempo, que es un poco la falsa ilusión del libre albedrío. El punto este de, no, si yo elijo, no, es que no estás eligiendo tú. Realmente, a un nivel ya nos tenemos que poner muy esenciales, muy cuánticos, pero a un nivel muy cuántico no hay una elección consciente de absolutamente nada. Es decir, igual que una hoja de un árbol puede moverse buscando así la luz del sol y cuando lo alcanza dice, qué bien me he movido, me he puesto a mirar, he hecho que me dé el sol, ¿no? Podría pensar la hoja, pongámonos en este supuesto, pero es que ese movimiento viene de una rama y la rama es el propio árbol quien la mueve. Al final la vida nos está moviendo a todos y nosotros tenemos esa experimentación consciente, sensorial, de que somos nosotros los que nos movemos y elegimos, pero nada de lo que hacemos está siendo algo escogido, elegido por nosotros como seres humanos. Es algo que elige la vida, por lo tanto, lo que consideramos aciertos o errores no lo son. Son pasos que da la vida a través de nosotros. Nosotros somos solo, como decía el poeta sufí Hafiz, decía, somos agujeros de la flauta por la cual sale el aliento de Dios. Somos expresiones 8.000 millones en este planeta, 8.000 millones de expresiones diferentes, 8.000 millones de agujeros de una sola flauta. A través de cada una sale un silbido distinto. Hay agujeros que se parecen mucho, pero al final estamos manifestando una energía y nosotros somos un poco como títeres. Esto es un poco, hay que verlo así. Veamos las células un poco de nuestro cuerpo. Si nuestras células tuvieran conciencia, podrían pensar que están eligiendo hacer movimientos. No, el que está haciendo movimientos soy yo, es el cuerpo entero, es la mente consciente, que está envuelta en plan matrioska, ¿no? Está envuelta por otra capa consciente más superior, está envuelta por otra. Y al final este es un poco el rollo en el que estamos enredados, un todo inmóvil, ¿no? Como habla la filosofía taoísta. El todo que contiene, el todo inmóvil que contiene a un montón de piezas móviles. Pero esto ya te digo que a lo mejor nos hemos ido muy a lo profundo, pero esto es un poco para que la gente destierre la idea de me he equivocado, he elegido mal, he elegido bien. No, estás haciendo lo que debes hacer. Estás en el camino, recorriendo el camino que tu cuerpo, esta también es una cosa profunda, tu código genético ha dispuesto. Porque realmente es el código genético de cada uno lo que va disponiendo las personas, situaciones y cosas que llegan a nuestra vida. Se están manifestando todo el rato. Hay un código, como un programa, un videojuego, que nos pone amigos y enemigos ahí delante en el momento que lo necesitamos. Esta es la realidad de todo. Por lo menos desde mi punto de vista, por la experiencia, por mi investigación y por mi historia, esta es la auténtica verdad y la que acabará calando en la humanidad. Claro, no hay otra explicación. Lo comparto contigo. Y a referencia a lo que estamos hablando, te voy a decir 3 palabras: propósito, visualización y gratitud. ¿Por qué le cuesta tanto a la gente o a las personas ver su propósito de vida? ¿Por qué tienen ese bloqueo mental? Las apps que llevamos instaladas en la mente generan muchísima disonancia y la disonancia, cuando se manifiesta en el plano físico, genera distorsiones en el camino, genera distorsiones en nuestro propio cuerpo. Las enfermedades son solo una manifestación de toda esa disonancia, de toda esa falta de enfoque, de toda esa falta de estabilidad y equilibrio. Nos es muy difícil ver el propósito porque vivimos aferrados a etiquetas, herencias socioculturales con las que queremos definirnos, con las que buscamos la aprobación de, y esto es muy profundo. Yo antes te he dicho, yo soy comunicador y yo siempre cuento la historia de que yo tengo en mi perfil, pone comunicador de tribu. Y esto viene de una historia que ya he contado, voy a contarla más veces. Alguien me dijo, tú eres un comunicador de tribu. Y la tribu, lo tribal, que ahora está muy de moda escucharlo de la tribu, yo hablando de ello 10, 12 años, la tribu es el principal eje digamos, de persistencia en nuestra genética, en nuestro código,
en cuanto en lo relativo al miedo, lo que yo llamo el ancho de banda de represión, ¿vale? En nuestro código genético hay un miedo profundo, inherente, a perder a la tribu, a ser desterrados de la tribu. De hecho, en aquellos momentos, hablamos de hace 50.000 años, cuando éramos nómadas y toda la hostia, había un miedo atroz a ser desterrados de la tribu, y ese miedo permanece todavía en nuestra psique, en la conciencia colectiva, ser desterrados. Ahora no te destierran de ninguna tribu, pero si te echan del curro, si eres la oveja negra de la familia o si eres no sé qué, pues perder esa aprobación, perder la identificación, nos da un miedo que te cagas. O sea, es como... Me vuelvo loco. De hecho, esto conecta un poco con lo que habla Alejandro Jodorowsky, que siempre dice que el mayor miedo es la locura, efectivamente. Te puedes volver loco en el momento en el que no sabes con qué identificarte. Coño, si yo era trabajador de esto, pareja de esta persona, dueño de este negocio, y todo eso se ha volado, ha desaparecido, ¿qué soy yo ahora? Y ese es el mayor miedo al que nos tenemos que enfrentar, y es precisamente la barrera que nos impide ver el propósito. Nosotros tenemos un propósito, somos como árboles frutales, cada uno tiene un fruto diferente del otro, absolutamente distinto, y nos empeñamos en dar peras limoneras porque el vecino echa frutos más bonitos que el mío. Y al final sale un fruto regular, porque tú eres de aguacate y el otro es de plátano. Y entonces te sale una cosa, y este es lo que ocurre de forma sistemática en este plan, en el que para no perder la aprobación de la tribu, para estar conectado a esa tribu, al final intento identificarme muy a la fuerza con lo que hace la tribu. Y puedes haber caído por cosas que también tienen un poco de misticismo y de profundidad, puedes haber caído en una tribu que difiere por completo de tu esencia, que es tu camino, que es tu exploración, es tu lección. En este contexto de dualidad, esa caída es tu lección. Estar en ese contexto difícil de abandonar. Pero al final el abandono, la pérdida, el desarraigo, el cambio, el rechazo, el duelo, la separación, es justo lo que tienes que vivir. Y cuanto antes nos venga un problema gordo, mejor. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en una época, en una era, más que época, en una era donde todo se asegura, todo se parametriza, todo sigue horarios, las 5 comidas del día, la Actimel por la mañana, no sé qué, no sé cuánto, y en el momento en el que yo rompo un poco el hábito, nos perdemos. Hay mucha gente que en el momento en el que le han roto un poco el esquema, digo, hay gente, yo era un poco esa persona. Hace años, en el momento en el que me decían, mañana no, y bueno, pues al final se basa en todo en esto que te estoy diciendo, ¿no? Es un poco, me quiero aferrar a la tribu, me etiqueto con ella y aferrado a esa tribu empiezo a construir mentalmente hacia el futuro. Pues ahora voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro, y luego vas construyendo castillos en el aire a los que te agarras. En el momento en el que eso se desvanece, pierdes toda la identidad que habías creado de una manera muy falsa. Al final estamos en una época ahora, con el tema del COVID y todo esto, que ha cortado los tiempos de ensoñación. Al final lo que estamos es, en lugar de viviendo con... Antes me refiero a hace un par de años, había mucha gente, por lo menos yo daba con más gente, o se escuchaba más aquello de dentro de un año voy a hacer un máster, dentro de 2 me voy de viaje, no sé cuánto. ¿Cómo puedes programar a futuro, tan a largo plazo? Yo también lo hice en su momento un poco, dejé de hacerlo. Para mí, como siempre digo, el día de mañana es pasado mañana, y todos los planes que yo quería hacer ahora se han acortado y tienen sentido en plan a un mes vista. Es decir, bueno, como mucho, ¿no? 3 semanas, un mes, porque tú ya no puedes hacer ya, nos ha dicho la vida, fijaos lo que ocurre si haces planes largos. Enseguida puedo meter la tijera y ¿qué sois? Sin esos planes, sin esa identidad que os habéis construido. Entonces, aferrados a una tribu que nos hace construir innecesariamente, sin vivir el ahora, que al final es importante. Para mí, uno de los libros que más poderosos que he leído a nivel empresarial es Las metas de Brian Tracy. Y él decía, y de hecho yo lo aplico, ¿no? Que no es solo crearte una gran meta,
sino la gran meta está bien fijártela, pero la meta tiene pequeños pasitos que tienes que ir dando cada día. Y tu fijación tiene que ser los pequeños pasitos. Y cuando vayas dando los pequeños pasos es cuando el resultado que tú has querido o deseado alguna vez o has visualizado es cuando llega. Yo creo que lo que has dicho es la total realidad de lo que pasa. Y en mi mundo de comercial, de empresario, veo que viven ese día a día pero sin foco. Entonces, vivir ese día a día sin foco es muy complicado. Y otra cosa que quería compartir contigo, que me ha hecho recordarlo, es un poco la vida de Buda, ¿no? Lo que estabas hablando. Buda dejó o quemó su barco de una vida espectacular que le esperaba y pasó por diferentes tribus y al final él se dio cuenta de que ninguna de esas iban con lo que él sentía o deseaba, que hay que ser muy valiente. Y creo que esta entrevista que te hago hoy, el principal foco, por ejemplo, para mí es ese, ¿no? Que no te centres en tribu, te centres en ti, como hizo Buda. Y Buda rompió, buscó su propio camino y encontró su sabiduría, ¿no? Y a partir de ahí, una de las cuestiones o la segunda cuestión que yo te quería preguntar era la visualización. El miedo creo que impide que visualicemos cómo nos gustaría estar o a dónde nos gustaría llegar, ¿no? Las personas yo creo que dedican poco tiempo hoy en día a visualizar. No sé qué opinas tú, Carlos. Claro. Si yo visualizo, es decir, visualizar tiene mucho que ver con la confianza en ti. Porque en el momento en el que tú confías en ti, estás seguro o estás segura de que eso que visualizas va a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Visualizar, cuando eres muy consciente de todos los problemas, es sabiduría, es auténtica sabiduría. A mí me pasó, por ejemplo, me ha pasado con muchas cosas, porque yo he pretendido muchas cosas, me he querido meter en muchos arenales diferentes. Estuve en la televisión, estuve en esto, estuve publicando libros, y todo estuvo precedido de visualización. Es decir, antes de estar ahí fuera, estuvo en mi cabeza. Esto es un invento universal. Esto no me he inventado yo nada. Yo sí que es cierto que toqué la puerta, rasqué y dije, pues esto es así. Soy un testimonio más de esa realidad. Todo antes de que esté ahí fuera tiene que estar en tu mente. La cuestión es que yo, por ejemplo, sin tener ni idea de cuáles son los mecanismos por los que una editorial me va a publicar un libro, yo publiqué mis libros sin la moda esta de la autoedición. Es decir, ahora todo el mundo se edita su libro, que me parece muy bien, a la que viva la información y que salga todo adelante, pero antes era sensiblemente diferente y un poco más complicado que una editorial te pusiera el sello de aprobado. La cuestión es que yo me enfocaba de una manera obsesiva en que eso saliera. Y eso evidentemente resonaba con todas mis negaciones, con todos los obstáculos inconscientes que yo desconocía y que, por supuesto, al entrar en ese camino iban a llegar a mí. Llegar a ese punto de visualización insistente, persistente, a pesar de los obstáculos, es cobrar conciencia, porque vas cobrando conciencia de la dificultad que tienes. Ahora, cuando ya me he embarcado en un libro y soy consciente de un libro, una película, lo que sea, es decir, cualquier proyecto físico, en el momento en el que yo conozco el camino y digo, vale, este es el camino, pues ahora voy a por un segundo proyecto, más o menos parecido, visualizarlo. Ya empieza a ser más difícil. Es decir, en el momento en el que somos conscientes, esto es un poco lo que decía Cifra en Matrix, de la ignorancia de la felicidad. Porque claro, te crees que todo va a funcionar tal y como sucede en tu cabeza. Es un poco el falso panfleto este de la ley de atracción. Yo cuando lo digo, la gente se echa la mano a la cabeza y dice, hola, ¿cómo dices eso? Pues sí, digo eso, porque la ley de atracción lo único de lo que habla es de consecución material a través de la visualización, de ser insistente en conseguir algo únicamente con un trasfondo, yo creo que medio egótico, porque al final lo importante del camino no es la meta, sino el camino en sí. Otra vez otro topicazo, pero que es nuestra realidad.
más inherente, ¿no? Más universal, y al final visualizar de forma consciente, como digo, es sabiduría, es valentía, porque sabiendo lo que te vas a encontrar, vas a por ello. Es muy fácil visualizar sin miedos. Es un poco lo que habla un poco Rhonda Byrne en la ley de atracción. Tipa muy respetable, exitosa, admirable, de todo, ¿eh? Y un mensaje muy bueno que al final se ha tergiversado y se ha doblado para un sitio y para otro. Pero al final, en aquel documental de la ley de atracción, pues se veía a un tipo que visualizaba cómo conducía un coche, un deportivo y tal, insistentemente hasta que lo conseguía. Hay muchísimos obstáculos a los que enfrentarte cuando es tan alta, tiene tanta calidad y es tan poderosa tu visualización. Ojo con lo que deseas, que si tiene que manifestarse, tú vas a sufrir sí o sí. Entonces, creo, insisto, sabiduría, es valentía, visualizar. Y los miedos, desde luego, no nos van a dejar, en el momento en el que somos conscientes de los miedos, no nos van a dejar visualizar, pero con un rasgo de valentía podemos llegar a ese punto, podemos construirnos mucho más consistentemente, podemos dar un mejor sentido a nuestra vida si yo visualizo algo que sé lo que me va a traer y aún así me enfrento a ello. Así que la visualización es parte desde luego, no es parte, es la esencia del trabajo. En la mente está continuamente, todo se va construyendo en la cabeza y luego va ahí fuera. Todo lo que yo he hecho, todo lo que tú has hecho, todo lo que hemos hecho en la vida, este mecherico estuvo en la mente de una persona antes de salir a la vida. Entonces es muy importante dar fuerza a esa imagen mental y ser consecuente con la realidad que hay tras de sí. Esto es lo importante. Muy Es una importante. realidad dura de lucharla y de vivirla. Gratificante, pero difícil, que la gente se cree que solo es, ahora me concentro mucho así y pacatapún, hostia, qué fácil todo. No es eso. Claro, Yo voy a hablar claro, ¿no? Yo creo que el libro del secreto ha hecho mucho daño. Porque la gente se cree también lo que pienso yo, también lo pienso yo. la gente se cree que con solo visualizar o desear una cosa ya te viene, ¿no? Tienes que tomar acción masiva y tener certeza de que eso va a suceder. Y como tú bien dices, prepárate porque te va a doler el camino, porque Sí, eso nada, es. nada va a ser regalado. Y sobre todo hay una tercera cosa que para mí es lo más poderoso, lo que más me ha ayudado a mí a transformarme, ¿no? Y a quemar mis barcos, es decir, hacia adelante, que es la gratitud. O sea, yo todos los días tengo un ritual, que tengo un diario en donde todos los días hago entre 10 o 15 agradecimientos de cosas que me ha dado la vida en el día de ayer, ¿no? Y visualizo un poco o escribo cuáles son mis propósitos, mis metas o las cosas que quiero cumplir el día de hoy. Y creo que las personas hoy en día nos olvidamos de agradecer y de tener esa esencia de esas cosas simples, como es la vida, como es el tener la suerte de comer todos los días, como es la suerte de tener a tu familia al lado. Eso no lo agradecemos y lo damos por perdido. Y la verdad es que la gratitud tiene un poder, desde mi punto de vista, Carlos, brutal, porque a mí, por ejemplo, Lo es todo para mí, ¿eh? mm, Agradecerlo es todo, más allá de todos los de todos los misticismos que rodean al tema, al campo de la gratitud, ¿vale? Que se ha banalizado al final, pero lo es todo, lo es todo. Cuéntame, ahora habla, dime. No, te decía que para mí la felicidad que me da todos los días el escribir en mi diario las cosas por las que estoy agradecido, para mí es transformador. De hecho, a todos mis clientes que tengo de mentoría, se lo propongo que lo hagan. Una de las labores primarias que le digo de hacer. Lo primero es que se conozcan a ellos mismos, que vean la realidad de la situación en donde están y que agradezcan todos los días donde están y lo que han hecho y lo que le ha dado la vida en el día anterior. Creo que así se consigue un poco las metas mejores en la vida, ¿no? Claro, porque agradecer lo que ocurre es confiar en ti en este momento en el espacio-tiempo, es confiar en que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder, ¿vale? Es decir, es confiar en la vida, es decir, ¿por qué me estoy moviendo en esta dirección? ¿Por qué estoy en este camino? ¿Por qué estoy en esta situación? Y en lugar de
maldecir los pasos que te han traído a esta situación y no tener miras, ser corto de miras, lo que hablábamos antes, de estar constreñido a este marco de decir, como estoy pasándolo mal, pues es desastroso lo que ha ocurrido, ¿no? Si tú amplías la perspectiva, en lugar de ver árboles sueltos, perdona, en lugar de ver árboles sueltos, te alejas y ves un bosque, cuando tienes esa perspectiva de conjunto, te das cuenta de que el camino es esencialmente, es divino en sí mismo, es sagrado, ¿vale? Eso es un poco la definición. Y entonces agradeces todo. A mí, en su día, ya hace ya mucho tiempo, me instaron a agradecer. Es decir, ¿cuántas cosas puedes agradecer hoy? Y yo decía, pues no sé, a ver, ¿qué has hecho por la mañana? A ver, pues, y me puse a agradecer y me salieron 10 o 12 cosas, me podrían haber salido 50. Y hoy podría sacar otras 180 si me lo propongo. Y ese ejercicio de búsqueda y de valoración de cada mínima cosica que hago es la creación desde el interior de la felicidad. Creamos la felicidad cuando somos capaces de valorar pequeñas cosas. En plan, he desayunado algo súper bueno, he bajado por las escaleras del portal que hace más fresquito que meterme en el ascensor, he hecho no sé cuánto, y de repente empiezas a ver pequeñas cosas y es todo un vergel de cosas positivas, de cosas que te generan bienestar. Entonces, en el momento en el que yo agradezco, todo es perfecto. No hay un anclaje al miedo, al dolor, no estás pensando, no, es que aquel día que no sé cuánto, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque estás pensando en lo que sucede ahora. Y El poder de la hora de Eckhart Tolle, que seguramente conoces el libro, y este tipo que vivió las de Caín, pasó las de Caín, igual que Neil Donald Walsh, ¿no? En Conversaciones con Dios, que cayó en algún momento a un contenedor de basura para comer. Lo cuenta él en su biografía, en el momento en el que yo soy consciente de que eso es lo más importante, el ahora poderoso que está fluctuando ahora mismo, en el momento en el que yo agradezco lo que hay, me estoy agradeciendo a mí, me agradezco mi existencia, agradezco mi camino y entonces me enaltezco, me empodero con esa gratitud. Hay muchísimo que hablar, muchas de las cosas que yo trabajo están relacionadas con esto, con la capacidad de crear gratitud desde el interior, que es desde lo único de donde se puede crear. La felicidad desde el interior, no podemos buscarla afuera. Que esto tiene que ver con algo de lo que voy a hablar esta semana, que es el tema de la maestría, el tema de estar buscando continuamente respuestas fuera. En libros, en documentales, en conferencias, en no sé qué. Sí, hay un periodo de búsqueda muy necesario, pero llega un momento en el que te das cuenta de que las respuestas las tienes dentro y puedes apoyarte en alguien para encontrar, más que respuestas, preguntas. Pero tiene que ver, al final, está muy relacionado, está estrechamente relacionado esto, lo de la capacidad para crear desde dentro la respuesta, para crear desde dentro la felicidad que siento. En lugar de decir, bueno, pues como hoy está nublado, pues ya no me siento bien. Ah, hay sol, entonces ya estoy bien. Hay un condicionante externo que define cómo te sientes. No, tú tienes que crear esa felicidad, ese bienestar, muy a pesar, muy en contra de los elementos que tengas fuera. Esa es la gratitud. Entonces, la diferencia entre una persona feliz y otra que no lo es un poco la analogía esta de la fábula de la celda, ¿no? Que en una celda hay dos tipos y uno está feliz de la vida y otro no. Y están en el mismo contexto, en la misma situación y demás. ¿Qué está cambiando ahí? La percepción. Hay un lema también que me gusta mucho, un lema, una frase, un consejo, como lo queramos llamar, que yo lo tengo en una frase en mi web que dice: lo que percibes te concibe. Sí. Así como percibes el mundo, estás concibiéndote a ti, estás construyendo lo que eres gracias a esa percepción. La verdad es que sí. Una de las cuestiones que quería hablar contigo es sobre los hábitos, ¿no? El poder de los hábitos. Algunos dicen que un hábito se crea en tu cuerpo a los 21 días, otros que a los 60 y otros le he escuchado que a los 90. ¿Tú qué opinas? A ver. Sí que es cierto los de los 21 días. Yo redondeo un poco la cifra porque yo sigo un patrón numerológico
que tiene que ver, y te lo voy a resumir brevemente antes de entrar en este punto, pero yo trabajo como te he dicho antes, con el código genético. El código genético tiene tiene una analogía perfecta y datada por tipos como Martin Schoenberg, que fue Nobel de Química en el 69, con el ADN. El ADN con el I Ching, ¿vale? Con el famoso oráculo chino. Esos 64 hexagramas, lo que yo llamo taograma, ¿vale? El taograma en mi trabajo, se corresponde con una emoción, un arquetipo emocional básico. 64 emociones básicas construyen el espectro de consciencia que vivimos. Esos 64 arquetipos emocionales se agrupan en lo que yo llamo arcanos, anillos codónicos, que construyen los 22 aminoácidos esenciales. Y esos 22 aminoácidos esenciales están estrechamente relacionados con la simbología arcaica, ancestral, de los 22 arcanos del tarot de Marsella. El tarot de Marsella, que yo no lo utilizo como arte predictivo, no creo en la evidencia, no creo en que alguien te lea las cartas ni nada de esto, sino que hago un poco un trabajo junguiano, hago un poco trabajo de resonancia, de utilizar la simbología para interpretar la búsqueda de la otra persona y demás a través de todos los símbolos que encierran. Así que esos 22 arcanos se agrupan a su vez a lo mejor te estoy echando una charla tremenda, pero es un poco que responde a todo esto. Se agrupan a su vez esos 22 arcanos es decir, un arcano se conecta con su fin de ciclo. 1 más 10, 2 más 11, 3 más 12, 4 más 13 y al final quedan 11 piezas, 11 símbolos que se corresponden con muchísimas cosas, con las 11 dimensiones de la física cuántica, por ejemplo, con muchísimos patrones, ¿no? Donde el número 11 es visible y es notorio. Evidentemente el 11 parte de ese número 22, considerado en la numerología tántrica, numerología kármica, numerología tarológica, está considerado como un número maestro. Efectivamente lo es. Y como te decía, para redondear un poco la construcción de un hábito, se habla de los 21 días. Yo trabajo durante 3 semanas, con la gente con la que trabajo, durante 22 días exactamente. Por mi experiencia, por la experiencia con la que trabajo, a lo mejor llámalo que yo marco ese camino, estoy convencido de ese camino y la otra persona se convence, que esto es lo que se llama transformación por resonancia, ¿no? Al final la otra persona encuentra en esa motivación, en ese camino, en ese motor que le estoy marcando, encuentra en sí mismo las claves para que eso anide en él, para que eso se integre y al final los 22 días finalmente construyen un hábito. Para mí, bueno, 60, 80, 43, que cada uno se marque el número que considere necesario. Para mí tiene una importancia primordial, esencial, genética, el número 22. ¿Vale? Y bueno, pues al final las neuronas tienen una correspondencia, es decir, no hay cuerpo y mente, no hay dos cosas. De hecho, el cerebro, se han hecho experimentos donde un cerebro, una persona, pues, supongo que haciendo un experimento con el cerebro, se despliega el cerebro y hace una forma humanoide. Realmente el cerebro desplegado tiene una forma que se corresponde con el cuerpo físico. Y la forma en la que nuestras fibras físicas, nuestros músculos cambian, tiene una correspondencia directa con la forma en la que las señales, es decir, las sinapsis neurales, se conectan unas con otras o se desconectan. Es tan difícil cambiar un hábito como lo es mientras, en tanto en cuanto las sinapsis neurales sigan un camino determinado, esas conexiones neurales sigan conectadas tal y como están. En el momento en el que yo, a fuerza de crear nuevos caminos, hago que esas sinapsis cambien, que esas neuronas, grupos neurales, cambien su trazado, cambien sus brazos y se conecten a otras partes, el hábito se integra en mí. Y desde mi experiencia, como te digo, eso tiene un recorrido de 22 días, 25, 18, pero más o menos, son 3 semanas. Y bueno, pues más o menos, eso es un poco, esa es mi experiencia al respecto.
Y una pregunta que he visto, cuando una persona eh, crea un hábito, ¿no? Durante 21 días, por ejemplo, el típico hábito, ¿no? De voy a ir al gimnasio para perder peso. Y van el primer mes y después pierden el hábito. ¿Por qué sucede eso? Eh, eh, buena pregunta, porque creo que todos tenemos algo de eso cuando no estamos plenamente identificados con la causa que perseguimos. Si lo que intento, si lo que persigo no me empieza a retribuir un resultado, no me empieza a dar, ¿sabes? No empiezo a ver, eh, eh, rebobinamos un poco. Si yo estoy haciendo eso para conseguir un resultado, fijándome en la meta, en lugar de disfrutar del camino, al final abandono el camino, porque las metas suelen irse un poco más allá en el tiempo, un poco más lejos. Piensas, esto para noviembre estará y luego se va hasta febrero. Si hago esto en 3 semanas, un hábito en 3 semanas, a lo mejor perder un poco de grasa en el gimnasio, hacer no sé qué cosa, entonces hay una motivación y persigues, y hay gente que tiene pues un metabolismo basal mucho más bajo, o tiene una capacidad de memorización, o tiene, dependiendo del campo donde se meta, no está totalmente, es decir, le cuesta transitar ese camino, y como la meta se aleja en el tiempo, pues también se aleja su motivación y se desvanece su propósito. En ese punto creo que lo interesante es recapitular o pensarse las cosas antes de entrar en un camino y decir, yo persigo esto, como yo antes tenía un metas con fecha, de decir, aquí, tiene que ser en este momento, porque entonces así en diciembre no sé cuánto, y en enero saco una cosa nueva y en marzo. Ahora yo lo que hago es, esto lo quiero, voy a perseguirlo. Pero, como tú has dicho antes, tengo una meta larga en el tiempo, pero empiezo a dar pasos cortos y empiezo a crear pequeñas metas. Y esa pequeña meta me permite disfrutar del camino, porque si yo solo estoy pendiente de llegar a aquella, es decir, si yo miro así hacia arriba y veo la cima de la montaña está tomada por culo. O sea, eso desanima a cualquiera. Eso yo mirar para acá. Sin embargo, si yo empiezo a gratificarme, a ser agradecido con ese pequeño éxito que he tenido al coger este risco y empujarme y dar el siguiente paso escalando la montaña, entonces esa motivación se mantiene. Pero si solo tengo en mente las grandísimas, las epopeyas, ¿no? Los grandes logros de llegar hasta la cima, voy a perder mi propósito, voy a perder mi camino de vista. Y ese camino se pierde de vista cuando, y nuevamente volvemos un poco al principio, cuando estoy persiguiendo eso para etiquetarme rápidamente con algo para ser aprobado por la tribu. Tener un mejor cuerpo, tener un mejor trabajo, hacer esto mejor o lo otro y tal y cual. Y pierdo de vista la hora por un futuro que hace que me venda para ser aprobado por los demás. La verdad que llevas toda la razón, Carlos. Y creo que es el gran problema de las personas, ¿no? El arraigarse a la tribu. Cuando realmente el profundizar dentro, el fijar metas está bien, pero las metas llevan pasitos cortos. Yo es que a mí me encanta mucho la filosofía Kaizen. La conocerás perfectamente, y en donde Sí. Japón pegó un crecimiento en su economía brutal solamente con dar pasitos cortos, es decir, ser al día siguiente mejor de lo que he sido anterior. Pero un De paso... hecho, hay una analogía sobre esto, perdona, pero es una analogía que es cojonuda, que yo escuché así de rebote años finales de los 80, 90, cuando no entendía ni papa del mundo en el que estaba, del planeta Tierra, pero sí que me llamó poderosamente la atención. Hablaban de que la filosofía japonesa, Kaizen, el Kaizen puro y duro, difería mucho de la visión occidental, por ejemplo, la visión norteamericana, de consecución de logros, éxito, la época del champán dorado, Ferrari rojos, tabaco, ¿sabes? Todo ese rollo. Y decían que Japón avanzaba paso a paso, pip, 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 despacito, 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 y sacan la televisión a color y lo consigue Estados Unidos. Y sigue, y entonces Estados Unidos daba pasos gigantes y de golpe, ¿no? Éxitos estrepitosos,
Mientras que esos éxitos los conseguía Japón en un paso, a paso corto, ¿no? Pasito corto. Y este ejemplo de la televisión a color, que de hecho fue así, es un poco que salió a la vez, pero unos por hacer trabajo de hormiga y otros por hacer un trabajo de colonización y de quema de recursos a tope. Pero sí, sí, efectivamente, esa es la visión del corto plazo. Y a lo mejor voy a entrar un poco en la fase más polémica, ¿no? de la entrevista, pero si algo me ha identificado siempre es la claridad, ¿no? En mi sector, por ejemplo, del marketing, y te pediré opinión, creo que vivimos en un mundo en el que hay muchos farsantes, en el que prometen falsas promesas a las personas en poco espacio de tiempo, y hemos estado hablando de la base prácticamente de lo que es la vida, de que las metas deben de ser cortas, que debes de tener ciertos patrones para conseguir cosas en tu vida, y creo que hace mucho daño, ¿no? En mi sector el hacer falsas promesas, el prometer éxitos y resultados cuando tú no conoces realmente ni quién es tu cliente, ni cómo eres tú para poder trabajar contigo y prometerte algo, que yo nunca soy de hacer promesas, yo soy de trabajar día a día y en pasitos pequeños, pero es que en tu sector... Bueno, pues ya no te digo. Si tú tienes ahí, pues entonces yo ya alucina vecina. Sí, sí. Dime cuál es tu pregunta, que ya tengo la respuesta prácticamente. Yo te voy a ser muy claro. Yo a ti te he conocido por referencias de una gran amiga mía, como tú bien sabes. Te llevo siguiendo desde un tiempo y una de las cosas que me gustan de ti es tu claridad y tu transparencia y sobre todo no engañar a nadie. Pero es que ahora veo personas del mundo del desarrollo personal Sí. con teorías que no tienen nada que ver con la realidad, en donde cogen en base a lanzamientos de marketing a personas con problemas psíquicos bastante serios, en donde los meten en un pozo más todavía. Entonces, cuando yo hago este tipo de entrevistas y con personas como tú, me gusta hablar claro y me da igual que me pongan la etiqueta, que me da exactamente igual, porque lo digo claramente, en mi sector hay muchos farsantes y creo que las cosas tienen un proceso y un tiempo de maduración. Y en el tuyo es que me toca la vena sensible porque es que veo tanto farsante con tanta, no sé, estoy ya un poco cansado de que sobre todo se toque un lado tan poderoso y tan sensible como es la mente humana. El bienestar, el Ah, bienestar. Sí, bueno, vamos a ver. A día de hoy, lo mismo mañana cambio, porque todo está en constante cambio y la opinión es una cosa que también es voluble y yo soy propenso al cambio. Tengo mucha... Entonces, pero a día de hoy certifico que nadie me habrá visto en ningún anuncio de Instagram, ni de YouTube, ni de nada, porque no hago publicidad. Porque me parece una cosa que desvirtúa mucho el verdadero trabajo de ayuda o de guía. Llamémoslo guía espiritual, aunque yo no me llamo a mí guía espiritual, místico, de nada. Yo simplemente acompaño procesos de cualquier tipo. Yo no puedo, es decir, aunque sé mucho sobre alimentación, no puedo marcarte un hábito alimentario, pero sí puedo plantearte preguntas sobre por qué estás eligiendo este camino o por qué no. No me he licenciado no me he licenciado en psicología, por ejemplo, pero probablemente estudie mucho más que alguien que sí que se licenció, pero al final lo que hago es plantearte interrogantes, ¿vale? Que es muy importante para que la persona tenga todas las posibilidades y sea consciente de todos los caminos donde se va a meter. Entonces, ese camino, ese acompañamiento, está muy conectado con la idea del chamán, del comunicador de la tribu, nuevamente, ¿no? Es decir, un tipo que estaba perdido en una montaña y alguien iba a verle, hola, que vengo a verte. En ningún momento creo que el chamán hiciera carteles con su nombre y su dirección y los pegara por la ciudad en plan, hola, visítame, vivo en la montaña, te dejo mi WhatsApp. Pues no creo que eso sucediera ni antes, ni ahora, ni sucederá, porque la figura del chamán tiene que ver con la resonancia pura y dura. Es decir, tú has llegado a mí por una persona que ya conoces. Y esa es realmente la forma en la que yo trabajo, el boca a boca.
Es decir, a mí llega gente, yo he llegado al tercer nivel, que se dice, es decir, alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que me conoce a mí, ¿no? Y eso para mí es muy gratificante. Y creo que se distorsiona, se distorsiona, creo que es la palabra, se distorsiona muchísimo si esa persona llega a mí a través de un anuncio. Principalmente por una cosa muy importante, porque si yo he puesto un anuncio, lo que tú busques, que no te conozco, como tú dices, yo no te conozco. Si tú me estás leyendo en Oviedo, en Gijón, bueno, he puesto 2 ciudades juntas, Oviedo, Gijón, México, Guadalajara, lo que sea. Si me estás leyendo en un anuncio que yo he publicado, yo a ti no te conozco y tú me estás leyendo o me estás viendo, ¿no? En realidad, o sea, me quiero referir, a ver que me he hecho ahí un poco lío, pero en realidad lo que a mí me ha movido a que me leas es tu dinero, no es tu bienestar, porque yo no desconozco por completo cuál es tu vida, tu situación de familia, de trabajo, tus circunstancias, desconozco todo. No puedo ayudarte de una manera tan, digamos, tan desconectada de ti. Yo te puedo ayudar a ti porque ya vienes con una referencia, porque vienes con una idea, porque resuenas con la persona con la que tenemos en común, y ahí ya hay un vínculo, y ese vínculo es el vínculo de toda la vida, el vínculo chamánico, el vínculo de tribu, el vínculo, y ese vínculo es muy importante tenerlo. Ahora veremos todos en Instagram anuncios a cascoporro de gente que dice ser coach certificado, autor de no sé qué, búsqueda transpersonal, en fin, cada uno se pone el título que quiere, pero al final ves un poco el recorrido que tiene, a lo mejor tiene 400 seguidores, vamos, que como si tiene 400.000, me da igual. Al final está haciendo un trabajo en busca del dinero, no en busca de la ayuda al otro. Entonces, creo que no es que ni siquiera se trata de farsantes, Javier. Creo que se trata de gente que no es que intente engañar al otro, que inconscientemente sí, sino que se engaña a sí misma, porque en realidad está haciendo una búsqueda improductiva, absolutamente improductiva, que le va a mostrar sus verdaderos problemas. Es decir, en el momento en el que conecte con personas a las que supuestamente va a ayudar, o esas personas se confíen sobre esa ayuda que van a obtener, al final lo que van a encontrarse es con escollos duros de transitar y duros de superar, muy necesarios para esa persona, por haberse metido en ese jardín de alegría. Pero, insisto, esta es la visión. Es decir, yo no maldeciría tanto el punto este de, oh, qué farsantes, o mira lo que han hecho, o mira lo que intentan. Bueno, es gente con miedo que está en busca, en lugar de de enaltecer su camino, su desarrollo personal, en lugar de conocerse y que eso un poco vibre, ¿no? Irradia a los demás, lo que están haciendo es intentar cubrirse, intentar romper con todas sus incertidumbres, intentar tener a salvo, poner a salvo su cuenta corriente y saber que el día 1 va a poder pagar la hipoteca. Es única y exclusivamente eso. De hecho, en Instagram a mí me aparecen miles de anuncios, pero miles, y es muy cansino, se ha banalizado por completo el punto este de ser tu propio jefe, vive en casa sin hacer el huevo, ingresos pasivos tocándote un poco los bajos, todo este rollo, ¿no? Y eso es con respecto al marketing, que es un poco lo que tú llevas. Es decir, todas estas fórmulas de trabaja sin trabajar, que eso no le pasa a nadie. Es decir, incluso el que tiene una gran fuente de ingresos pasivos sigue trabajando en activos para transformarlos en pasivos y estás todo el puto día currando y pringando. Lo importante en ese punto, en lugar de estar frotándote las manos porque tienes ingresos pasivos, es disfrutar de que estás creando activos y de que estás desarrollando tu propio camino, tu propio universo, ¿no? Esto es un poco la enseñanza principal. Eso en cuanto a ti, pero en cuanto a mí creo que hay al final las personas están en búsqueda de sus propias respuestas y creen muy inconscientemente tenerlas para los demás. Yo es algo que esto te lo digo por propia experiencia, porque yo ya he patinado con ese punto de decir, ay, qué bien, que tengo la respuesta para la gente, ¿no? Y al final me vienen personas que ponen muy en entredicho la supuesta respuesta válida que tengo y me la tengo que replantear y reformular. Y yo, de hecho, cuando nació mi primer hijo, con 40 años, hace unos 4 o 5 años, me puse a cero.
quemé todos los barcos, Javier. Es decir, es un poco como lo que me has contado, ¿no? Es decir, yo he vivido eso, de decir, me pongo a cero, me reinicio y quemo todo porque no me vale. Porque yo quería tener la respuesta, quería tener el resultado, quería tener lo que iba a iluminar y realmente me faltaba mucho a mí para conseguir algo medianamente decente. Y ahora, con esto medianamente decente que tengo, que es, de verdad te lo digo, o sea, no es falsa modestia ni humildad ni nada, es, pues bueno, he rascado un poco así en la vida y más o menos creo entender alguna cosa. Con esto creo que te puedo acompañar. Creo que te puedo acompañar. Y estoy convencido de que a mí me funciona, quizá a ti esa convicción te irradie. Y si tú resuenas, pues podemos caminar un poquito juntos y a ver cómo te sienta, ¿eh? Pero creo que llevo esa actitud. El punto es decir, la fórmula, para mí la fórmula es el acompañamiento. Porque la fórmula que hemos abandonado, que ya está obsoleta y está obsoleta hace unos 10 años, es la fórmula del libro. Escribo un libro tiqui, 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 y hago pum y lo lanzo y entonces vendo 200.000 ejemplares sin hacer nada. Ingreso pasivo. Una fórmula pasiva de comunicar. Válida, ¿eh? Ojo. Pero no puede ser esa fórmula tan generalista, tan sin identidad, ¿no? Porque parece que un libro le puede valer a cualquiera. No puede ser el verdadero acompañamiento, la verdadera transformación por resonancia, que es acompañarte de un profesional. Un profesional es alguien que hace bien su trabajo, no es alguien que tiene un título en la pared. A mí nadie me puede poner un sello y decirme, ahora sí estás en lo cierto o ahora sí has llegado al corazón de esta persona porque has hecho bien este examen. A mí nadie me puede examinar en ese punto y insisto, profesional es alguien que hace bien su trabajo. A día de hoy yo tengo muchos buenos trabajos bien hechos y es lo único en lo que confío y lo que ofrezco. Quien te ofrece algo, sobre todo automático, los automatismos estos que están tan de moda, de descárgate aquí el PDF y el curso y no sé qué, no sé cuántos, y pum, palmas pasta, y bueno, pues te acompaña, te informa, te puede dar cosas valiosas, ¿por qué no? Claro que sí, pero no hay una intención contigo personal, ni mucho menos transpersonal. No es un acompañamiento real. Es algo que se queda a las puertas. Creo que hoy día hay que encontrar a personas que te planteen preguntas, no que te den respuestas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Me gustaría compartir contigo una cosa para saber tu opinión, ¿no? Para mí es Bien. importante, porque hablas muy claro. Fíjate cómo yo planteo el modo de la publicidad y se lo planteo a muchos clientes. Se habla mucho de dar valor, ¿no? Yo apuesto por dar valor. Yo le recomiendo a mis clientes mucho que antes de crear un anuncio, una oferta o hacer otra cuestión, que se pongan delante de una cámara y que transmiten a su audiencia lo que saben, sin recibir nada a cambio. Es decir, dale valor a tu audiencia, demuéstrale lo que sabes y dentro de esos 4 niveles de conciencia que yo llamo en el marketing, llamo el grupo del 60, del 20, del 17 y el 3%, tú vas moviendo tu valor, se va moviendo en diferentes escalas. Es como si fuera el antiguo boca a boca, ¿no? Llegado un momento, hay personas, como tú bien dices, que están preparadas para que tú lo acompañes. Porque yo cuando hablo de la venta, y es una cosa que aprendí de un libro muy antiquísimo que se llama El mejor vendedor del mundo, de OG, en donde ese hombre se convierte en el mejor vendedor del mundo por un desarrollo personal en el que ve que lo importante no es el dinero, sino el ayudar a la persona y acompañarla con tu producto para que tenga éxito. Y eso yo creo hoy en día que se está perdiendo. Y la opinión que te quería dar es que yo, por ejemplo, tengo un funnel, una masterclass abierta en el que hablo de los 3 errores del marketing. Y cuando las personas me cogen una sesión, no siempre vendo. Es más, hay personas a las que le he aportado una solución sin venderle absolutamente nada y sin decirle que me compren absolutamente nada, porque sé que en el momento en el que están esas personas, si le digo de cobrarle o le meto un poquito más la pinza, aunque me compren, la voy a engañar, porque no las puedo ayudar. Es como tú dices, no están en el momento adecuado para que yo las ayude. Y yo creo que ese tipo de mensaje o ese tipo de venta es el que yo quiero
mandar a las personas, ¿no? O que lo sepan. No sé qué opinas tú de todo lo que te he dicho. Concrétame la pregunta porque al final me has lanzado 3 o 4 cosas que estoy muy No, de acuerdo, pero así lo que te concretamente. quería decir es que el concepto que yo entiendo de marketing es, primero, dar valor. Segundo, Claro. cuando alguien contacte contigo, ser honesto tú y no con tu cuenta corriente, es decir, saber si vas a poder ayudar a esa persona y si esa persona está en ese momento para ayudarla, y si no la puedes ayudar, que siga recibiendo contenido tuyo de valor, por si en algún momento de su vida le es necesario, o si no le es necesario a ella, por él le es necesario a otra persona de su entorno, ¿por qué no? Y sobre todo la honestidad. Yo creo que no todo vale a la hora de llenar la cuenta del No, banco. no. Yo de hecho, esta palabra, la honestidad, que antes lo habías llamado, no sé si sinceridad o no sé qué, y te iba a decir yo la honestidad, efectivamente es la honestidad. Lo que realmente, o con lo que yo querría definirme, de decir, es que yo soy honesto, soy abierto, no. Es decir, no tengo pelos en la lengua, me desnudo siempre. Y fíjate, yo tengo un ejemplo muy bueno. Yo en 2006 abrí un foro para causas perdidas, hombres abandonados por sus novias. De hecho, el portal se llamaba minovia.es. Rápidamente, el unilateralismo aquel de solo para hombres no tenía mucha consistencia y cambió a emparejados. Emparejados fue un éxito, no relativo, ni siquiera relativo, un éxito total, ¿no? Estuvo en 1000 sitios de la tele, lo otro, tal y cual, pero desde el principio bebió, igual que bebe ahora Centro.0, de la misma fórmula. Tiene un foro, ahora mismo con una consulta unipersonal, donde yo, es decir, no es un foro colaborativo, sino que yo ofrezco mi respuesta, y esa respuesta la ofrezco de una manera absolutamente altruista. Llega alguien, me plantea su cuestión, del tipo que sea, del tipo que sea. Lo que pasa es que mucha gente viene con lo que hemos hablado al principio. ¿Qué es lo que detona tu cambio? Una relación que se ha roto, una relación que está mal. ¿No? Más o menos funcionamos así. Pero al fin, una relación de trabajo, una relación afectiva, emocional, sentimental. Pero resulta que viene esa persona, me plantea una pregunta y yo respondo. Y a lo mejor esa respuesta que alguien lee y dice, wow, qué respuesta tan larga. Ya, pero es que esa respuesta va anidada, conectada con enlaces, lleva un vídeo, lleva audio, y a lo mejor me lleva una mañana entera. A lo mejor me lleva 5 horas o me lleva 2 mañanas. Y le meto mucho trabajo. Y es algo que espero que hago sin esperar nada a cambio. Sí que hay gente que me dice, oye, ¿te puedo ayudar? ¿Te puedo hacer una donación? Pues mira, no tengo nada, tengo aquí un enlace para gente que si quiere de repente decir, oye, pues mira, te agradezco que hayas hecho esto, toma, para que te tomes un café. O, ¿sabes? Hacer, no sé, si alguien, pero yo no pido, yo no digo, esto a cambio de tal cosa. Eso es una cosa gratis, es decir, lo que tú dices, aporto valor. La cuestión es que yo, fíjate si lo hago con el corazón, esto lo hago pero porque me gusta hacerlo. Me llega una consulta y digo, hostia, qué bien. Y me pongo ahí porque además me sirve para mí, para crear contenido, para crear ideas. Fíjate si estoy convencido de ese valor que ofrezco, que cuando alguien me ha dicho, me gustaría tener una respuesta tuya, pero no quiero que sea pública. Me gustaría que me hicieras una respuesta, pero yo te pago. Y ya no quiero hacerlo. Es decir, ya en el momento en el que me pagues, ya estoy presionado para escribir por dinero. Y yo no escribo por dinero. Si escribiera, si hiciera vídeos, si hiciera este tipo de llamadas, de videollamadas, de conferencias por dinero, pues no haría nada. Porque al final estoy persiguiendo pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, el valor surge del corazón. Surge de realmente lo que tú quieres ofrecer a la otra persona. Decir, oye, de corazón, a ti, Javier, a ti, Reyes, a ti, Alberto, a quien sea. Esto es lo que creo que te va a ayudar. Mira, este punto de vista. Ah, pues mira, tal y cual. Oye, si tú quieres profundizar, si te parece, tengo aquí una guía, que es lo mismo. A ver, he hecho un vistazo. Y entonces, te decía que fíjate si es importante ese valor desde el corazón, que yo, pues no me gusta dar porcentajes, pero a lo mejor un 70% de la gente que trabaja a día de hoy conmigo, que me visita, que trabaja, que me solicita un presupuesto, que quiere hacer una guía conmigo, es gente de
año 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, es gente en la que sembré un valor. Lo hice sin esperar nada a cambio en ese momento, pero al final la vida gira, los ciclos de la vida, y al final se te devuelve. No hago, insisto, nuevamente, no hago este trabajo para decir, vale, pues entonces estamos a 2021, 2022, 2022, bueno, pues entonces dentro de 3 añitos vendrán lo de, pues decir, yo lo tiro ahí al universo y igual que me lee, la persona que me consulta, me leen un montón más, estoy aportando valor y lo estoy haciendo por una causa genuina y muy valiosa, que es estar yo entretenido. Así, es decir, estar entretenido, a gusto, me pongo aquí con un zumico de naranja, ¿sabes? Me pongo a gusto trabajando en lo que quiero hacer sin buscar el dinero. Y el dinero llega. Es lo que menos me preocupa a día de hoy, pese a ser lo que más me preocupaba en su momento, el tema de la pasta. Es decir, confío mucho en la vida. Tengo otro lema que dice, aprende a confiar en que la vida te va a dar lo que necesitas. Y al final, si tú confías y sueltas y dejas de generar campos de energía bloqueantes, limitantes de el dinero, el fin de mes, no sé qué, ¿no? Y empiezas a irritarte con algo, si desvaneces ese campo de energía, si lo haces flexible, el dinero llega, las personas llegan, el aprendizaje llega, el valor llega cuando tú lo has aportado, cuando tú lo has dado al mundo, al final llega para ti. Y esa es un poco mi manera de trabajar, que es que mucha gente, a lo mejor tú no, porque tú estás un poco conectado con todo este rollo, pero mucha gente que está metida en la calculadora se echa las manos a la cabeza con esto, ¿eh? Cuando yo le digo, pues yo es que ¿sabes qué pasa? Que funciona un poco así. Hago así y digo, hoy por ahí. No tienes un plan, no tienes una estrategia, pero ¿cómo vas a...? No lo sé. Tengo 2 hijos, tengo mi casa, tengo salud, tengo una vida que mantener, tengo lo otro, y todo funciona. Y confío mucho en que va a seguir funcionando, porque al final las personas vamos hacia quien nos ofrece algo de verdad. Y cuando tú estás vibrando en la verdad, en tu verdad, la otra persona dice, te compro. Y ya está, y esa es la fórmula. Entonces, ahora está explotadísima, esta burbuja va a pegar una hostia brutal, o sea, va a pegar un reventón. La burbuja esta de Instagram, de los ads, de Facebook ads y de todo que está, va a pegar un reventón tremendo. Toda esta gente emprendedora, emergente, van a quedar pocos y los mejores, por supuesto, o se van a agrupar, ¿vale? Va a haber muchas agrupaciones y demás, pero no es sostenible. Esto de profesionales de todo para todos, es decir, no hay público suficiente. Los públicos se están dirigiendo por aquí y por allá y no tiene mucho recorrido toda esta burbuja y va a acabar explotando. ¿Quién va a quedar? Los válidos. ¿Quiénes son los válidos? Los que creen en sí mismos, en lo que están ofreciendo, los que resuenan con su verdad. Ya está. Ni lo más bueno, ni los mejores en diseño, ni la que aparece más mejor, nada. Cuando tú actúas de corazón, se acabó. Fin, es así. Estoy de acuerdo contigo y yo muchas veces a las empresas soy de los que dicen que tienen que tener un plan con método Kaizen, pasito a pasito, pero que no miren en el dinero. Es muy difícil cuando tú le dices a un cliente, tienes que hacer publicidad, sí, por supuesto, para darte a conocer hoy en día en un mundo en el que prácticamente tenemos una competencia feroz en todos los aspectos, pero aporta valor. Aporta valor. Y cuando llegue una persona a tu negocio, trátala como una persona y que no note desde el primer momento que es un número. Para mí... Exacto. Fíjate, un inciso sobre esto. Decía, no sé, porque los tengo mezclados, porque los he estudiado mucho a los dos juntos y ya no sé cuál de los dos es. Es maestro y alumno, Sigmund Freud y Carl Jung, ¿vale? Maestro y alumno. Uno de los dos creo que es Sigmund Freud. Decía, domine todas las técnicas, conozca todas las disciplinas, sea excepcionalmente metódico, pero cuando trate a una persona, trate con una persona. O sea, déjese de parametrizarla en, usted corresponde con el perfil H.J y aquí tiene usted la guía número 35, que es la que le viene, o eso, ahí estamos jodidos. Es decir, tú tienes que resonar con lo que fluye con esa persona. Oye, ¿qué pasa? Y de hecho yo tengo mis guías, pero son guías que no es una guía metódica, sino que es una guía de acompañamiento de vamos a seguir este plan y vamos a ir abriendo perspectiva con información, con correos, con un ejercicio tras otro y tal y cual,
pero estoy yo siempre. Entonces cuando alguien me dice, no, esto, pues mira, y de repente voy dirigiendo un poco. Y al final estoy tratando con la persona, a pesar de que hay un plan, un camino trazado, pero estoy tratando con la persona. El punto este de la metodología, lo metódico, lo parametrizado, es un poco efecto de todo lo que venimos hablando, ¿no? Durante esta charla. El punto de apriete usted el botón y se resuelve todo. Tratarnos como números, No, tratarnos como cubiletes, ¿no? Decir, este aquí, clac, y encaja aquí, ya está. Se acabó. No, nadie te puede ayudar de esa manera, yo creo que en profundidad. yo siempre le digo a mis clientes que, por ejemplo, que esto no va de Google Ads, de Facebook Ads, ni va de SEO, ni va de redes sociales, que todos los canales son importantes, son necesarios, sí, pero que esto va de una máxima superior, que es que esto va de personas. Eso Es es. decir, yo tengo que conocer perfectamente a mi cliente, tocar su dolor, porque como bien hemos hablado, sin dolor no hay cambio. Y una vez que yo toque su dolor, darle la cierta confianza y tratarlo como a una persona y ver, siendo honesto conmigo mismo, si lo puedo ayudar o no lo puedo ayudar. Y como yo te dije anteriormente, en mi funnel entran muchas personas con las que he tenido reuniones y muchas de ellas me han dicho, pero no me vas a vender nada. Y le he dicho, no, es que a ti no te puedo vender nada. Para mí es una constante eso, ¿eh? En ¿No? mi trabajo es una constante. De decir, de hecho, yo hace poco tiempo, un par de meses, un mes y medio, hablé con alguien y le ofrecí algo y le dije, oye, mira tal, le hice un envío, de hecho, postal, y le dije, ahí te queda, oye, necesitas esto. Ay, que no me vas a cobrar, no te voy a cobrar nada. Esto ya está hecho ya. Pero es que es tu tiempo y esto que es igual. Luego me hizo un pago y le dije, pues te lo agradezco mucho, pero no se lo iba a pedir yo, no se lo iba a pedir porque consideraba que lo que le había dado era lo que necesitaba y ya. Hay gente que dice, pues tengo el paquete premium preparado. Y entonces viene alguien y le dice, mira, cómo mola esto. Entonces lo mira y dice, hostia, cómo mola. Sí, pero mira todo esto. Y ya le quieren meter todo el paquete completo con toda la... No es así, no funciona así. Yo no funciono así. Yo no No, funciono así. ni va a funcionar. Por Ni va a eso funcionar. todo esto seguirán estando Google, seguirá estando Instagram, seguirá estando otros canales o cambiarán a otros nombres, pero al final yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que lo que va a quedar al final son aquellas personas que de verdad y de corazón te quieran ayudar y que Eso es. todos no están en ese momento. Y yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo la suerte de trabajar lo que me gusta, me apasiona el marketing y las ventas, pero últimamente le estoy dando un toque de acompañamiento, ¿no? Te voy a enseñar cómo es realmente esto, que cuando tu empresa está mal, nadie la va a cambiar con una varita mágica, de que las cosas requieren de un proceso, requieren de un tiempo y sobre todo requieren de una transformación por tu parte, porque tú estás vibrando en una energía muy baja y esa vibración de esa energía tan baja contagia a las demás personas, que es a colación de todo lo que hemos estado hablando, ¿no, Carlos? Más que contagiar a personas, nuevamente vamos a poner el punto de vista en el punto cero de lo que somos y al final la resonancia, la vibración, el espectro de conciencia resultante tiene que ver conmigo. Creo que a día de hoy, bueno, hay mucho rollo místico y mucha gente un poco inventora de realidades, que está muy bien, insisto, pero puede confundir un poco esas realidades nos pueden confundir. Pero eh, a día de hoy prácticamente nadie se cuestiona que cuando tú tienes un sueño, las personas que aparecen en tu sueño sean personas reales. Es decir, tú sueñas con tu primo Paquito y al día siguiente le dices, Paquito, que he soñado contigo. Y Paquito estaba soñando con que estaba montando un unicornio y no estaba contigo. Es decir, las personas con las que sueñas, las personas que aparecen en tus sueños tienen que ver con tu mente y ese es un discurso de la mente en nivel Z delta, sueño profundo, ¿vale? Es decir, un discurso de la mente a nivel muy subconsciente. La cuestión es que el cerebro, en una vibración un poco más elevada, pero igualmente un discurso del propio cerebro, es decir, sin esa supuesta inferencia del mundo exterior, cuando nosotros estamos en alfa, beta, como ahora, obtenemos una realidad, obtenemos una visión, una experimentación de la vida. Y pensamos, a diferencia del sueño, en el sueño todo tiene que ver conmigo. Esto es fehaciente, es así.
personas, situaciones y cosas de nuestros sueños reflejan nuestra realidad. Bueno, pues en la vida que nos rodea, en la experiencia beta, en esto que está sucediendo, personas, situaciones y cosas tienen que ver con lo que soy. Así que no hay algo que yo contagie al otro, sino que el otro aparece como manifestación de lo que yo soy, del cómo yo me concibo. Co-creamos entre todos una realidad que es este inmenso campo de energía. Pero esto es un poco como si yo tengo una consola de videojuegos y tú tienes otra y entramos los dos a competir en un circuito de carreras. Si yo me desconecto, la realidad se esfuma. Es decir, en realidad la inmersión en ese campo de energía tenía que ver conmigo, no tiene que ver con una realidad a la que, es decir, accedes a través de tu mente, por así decirlo. Entonces, tu mente es la que está determinando lo que está sucediendo y no hay personas que aparezcan con más alta o baja energía si no tienen que mostrarte algo de ti. Podríamos definirlo así. Si no hay algo que tú debas aprender de ti, pues no aparecen esas señales, no aparece esa energía, no tiene un... o aparece, pero tú no te enfocas, que es lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, y nos ha pasado, esto nos ha pasado a todos, lo de, joder, toda la vida delante de esto y ahora me di cuenta del mensaje que tenía para mí, ¿no? Ahora lo percibes de otra manera, es decir, la vida es un infinito crisol de experiencias que nos está mostrando continuamente todas las lecciones, pero que, dependiendo del momento en el que estemos, obtenemos la lectura que corresponde a cada momento, ¿no? Un poco esto. Estamos llegando al final y la verdad que agradecerte enormemente todo lo que hemos compartido de toda esta charla, Bueno, pero me gustaría que te despidieras tú de la audiencia y le dieras un mensaje desde lo más hondo de tu corazón, como tú eres, sin vender y ayudando. yo qué sé, más allá de lo que he dicho, ni idea. No sabría, fíjate que retos de estos de ponte a cámara y di, he pasado unos cuantos, ¿eh? Pero no sabría qué poder decir así en un primer momento, más allá de yo tengo 11 máximas y la primera es siente la verdad. Y creo que es la más importante. La verdad no se impone por sí misma, la verdad. No hace falta que la impongas, no hace falta que la busques. Y creo que lo más importante para llegar a tu verdadera esencia es sentir la verdad, es hacer que algo te toque el corazón, que te erice el pelo, es decir, esto me toca profundamente y no está conectado a nada, es decir, es simplemente por lo que quiero sentir con esto. No me importa el resultado, no me importa lo que pase, no me importa de dónde vengo, simplemente me importa lo que siento en este. Entonces, creo que si puedo dar un mensaje muy breve, porque podría dar millones, Javier, igual que tú, pero creo que lo importante es que entramos en una era de dejar de pensar y empezar a sentir. Y el pensamiento está anclado a muchísimos viejos patrones que están muriendo. Estamos en el capullo, ya no somos oruga, pero todavía no somos mariposa. Estamos en una cosa que no se sabe muy bien qué es. Está todo destartalado y dado la vuelta. Y en ese momento, para definirnos muy bien, lo único que importa es la verdad. Es decir, voy a expresarme como soy. Voy a olvidarme de tabúes y convencionalismos sociales, herencias socioculturales y de todo. Voy a expresarme. Si pierdo a la tribu, pues no me importa, porque en esencia voy a quedar yo, que es lo más importante. Y la verdad, en ese sentido, pues creo que es atronadora. Lo mismo mañana me preguntas, hacemos esta entrevista, mañana me preguntas, te cuento otra cosa diferente, parecida, pero diferente. Pero hoy yo creo que es la verdad. Hoy yo creo que es la verdad. Yo creo Yo que qué todos sé. estamos en constante evolución, ¿no? Claro, Yo creo que claro. la vida es eso, evolución constante y aprendizaje constante. De Eso hecho, es. eh, Vivimos en un universo en expansión. exacto. Todo se está expandiendo constantemente. Es decir, esto que está haciendo así el universo, como reflejo, nuestra mente está haciendo lo mismo. ¿Sabes? Nuestras conexiones neurales, nuestros lazos, la forma en la que se desarrollan las ciudades, el mundo, todo está en expansión. Estamos conectándonos. Es algo inherente al universo, es lo que te decía antes. No podemos hacer nada por detener ese flujo, esa expansión. Está sucediendo. Sucede.
Así Lo que es. hay que hacer es no bloquearse. Lo Eso que hay es que hacer importante. es no tener miedo de decir, no, por aquí no, no, por aquí sí, déjate llevar. Tírate ahí. Y que te duela, porque Y esto que has dicho antes, lo de sin dolor no hay cambios, cojonudo. yo es que, Buenísimo. yo la verdad es que lo pienso así, sin Es así. dolor, y cada uno tiene un camino, cada uno tiene una forma, pero para mí es totalmente respetable y sobre todo que se haga desde la verdad. Desde la verdad siempre, el corazón. Manda el corazón. Entramos en una era que se acabó, o sea, empieza aquí esto, aquí por dentro. Yo, Es así, es así. como siempre digo, esto va de personas y no va de números, en todos los aspectos de la vida. Ujú, ujú. Muchas Así gracias, es, Javier. Carlos. Javier, a ti, de verdad. Porque al final yo empiezo con el piqui piqui, y de repente me empiezo a dar respuestas a mí mismo, de verdad. Muchas veces digo a la gente, oye, ¿sabes qué pasa? Que a mí me haces hablar o me haces escribir en el foro y tal, y de repente encuentro un aspecto que digo, esta pieza, con esta transmito mejor tal cosa. Así que gracias a ti, de verdad, por hacerme estar ahí. De verdad, Muchísimas gracias, Carlos. Un gracias abrazo. a ti. Mucha fuerza, mucha fuerza.